la carta a los Efesios, esa carta que estamos estudiando juntos. Ya no sé decir hace cuánto tiempo porque me enrollo. Así que es tiempo. Y nos vamos a ir directamente a esos versículos, esa parte final, ese capítulo 6, donde Pablo nos recuerda de que debemos de estar vestidos, de que debemos de estar armados con una armadura poderosa que Él nos administra, y nos recuerda la realidad de que todo hijo de Dios está en medio de una batalla. Y hemos estado en un proceso donde hemos ido analizando cada uno de esos elementos de esa armadura, ¿verdad? Nos hemos ido poco a poco, bueno, ojalá nos hayamos ido, según hemos ido meditando, entrando en la alineación esa, ¿no?, de tomar esa verdad, esa justicia en nuestras vidas, ¿no?, el haber sido capaces de vestirnos esas sandalias con esa disposición de llevar ese evangelio de la paz. ¿Qué más, chicos? No le tenemos a Daniel, que es el experto en corazas y en armaduras. Ese escudo de la fe, ¿verdad?, con el que vamos a apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y luego nos colocábamos exactamente ese casco de la salvación, protegiendo, ¿no?, nuestra mente. Hablábamos de nuestra identidad en Cristo, de nuestra posición en Cristo, de esa esperanza, ¿no?, que eso tenemos que tenerlo tan claro, tan guardado de las manos del enemigo, que no lo toque, porque eso sí es como muy fundamental, ¿verdad? Y por último tomábamos un arma. ¿Qué tomábamos, Alex? La espada, muy bien. ¿Y con esa espada qué hacíamos? ¿Para qué nos servía, chicos? Para defendernos. ¿Bien? Sí, solamente vivimos así, librando golpes. Y para atacar, decíamos, es un elemento no solo para defendernos, sino para atacar, amados. Porque tenemos delante principados y potestades, ¿verdad?, a los que tenemos que dar un alto. Ellos avanzan. Según nosotros bajamos la cabeza y nos distraemos, os aseguro que ellos avanzan. Ellos avanzan. Así que vamos a ver cómo sigue el texto. Dice, yo tengo aquí Biblia textual. ¿Tú tienes ahí eso, Fer? Sigo con la Biblia textual, que es con la que empecé todo el estudio, aunque luego nos pasemos a otras versiones. Dice así, versículo 14, del 14 al 20. Estad firmes, pues, ceñidos vuestros lomos con la verdad, revestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. En todo, tomando el escudo de la fe, con el cual podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno, y aceptar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y sigue diciendo, versículo 18, orando en todo tiempo en el Espíritu, mediante toda oración y súplica por todos los santos. Y Pablo sigue diciendo, y por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer abiertamente el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, para que valerosamente hable de él como debo hablar. No me voy a meter con todo el texto, me voy a quedar solamente con el versículo 18. Así que cuando parecía que Pablo ya nos había dado todas las partes, ¿no?, de la armadura, y bueno, de alguna forma nos la había entregado ya, pero de repente, como en un coma y seguido,
nos menciona, ¿qué parte? ¿De qué nos está hablando ahora? De la oración, de la oración. Y es que podríamos decir que la oración no es precisamente una parte exclusiva de la armadura, pero sí que es algo fundamental para que la armadura que hemos visto pueda funcionar correctamente. ¿Sí? Es algo que debe de acompañar a la armadura. Sin eso la armadura no va a poder estar en su sitio. La oración es un arma espiritual esencial, pero es verdad que es más que eso. La oración es fundamental para que se desplieguen todas las demás armas o partes de esta armadura, ¿no? Con la oración nosotros vamos a poder comprender la verdad, esa que nos vamos a colocar, con la que vamos a ceñir absolutamente todo. Con la oración nosotros nos vamos a capacitar para poder vivir en justicia. Con la oración nosotros seremos conducidos a saber cómo llevar el Evangelio de la paz. Eso también tenemos que ponerlo, ¿verdad?, en oración. Con la oración podremos no solo sostener, sino también aumentar. ¿Os acordáis de ese escudo de la fe? Lo necesitamos desarrollar, ¿eh? Cuanto más fe, más protección, amados. Y eso lo tenemos a través de la oración. Con la oración podemos desarrollar nuestra identidad de hijos y seremos adiestrados para el uso de la palabra. Así que la oración en realidad constituye la clave para la guerra eficaz contra esos poderes cósmicos. No estamos hablando de algo de Dwight, no es un león, no es un, ¿sí? De esos poderes cósmicos perversos, tanto de los de alto rango, como se mencionan aquí, ¿no? Porque uno puede decir, no, eso es de algunos, o no lo habéis pensado. ¿Sí o no? Vamos a confesar en esta mañana. Normalmente pensamos que la batalla contra principados y potestades, eso será unos pocos, ¿sí o no? ¿Lo hemos pensado o no? ¿Pero nos está diciendo algo de eso Pablo? No, la armadura es para todos, ¿sí? Así que de alguna forma vamos a confrontarlos a ellos y también a los de bajo rango, claro que sí. Para lo cual necesitamos esa oración, ¿no? Pablo sabía que un cristiano sin oración no sirve para nada. Es más, yo creo que ni puede existir una persona que se llame cristiano y no tenga práctica de la oración. La oración es una marca del verdadero creyente. A tal punto de que a los primeros cristianos a veces se les llamaba como aquellos que invocan el nombre de Jesús, ¿sí? Y como dice la palabra también que nosotros somos salvos si nosotros invocamos también a ese nombre, ¿no? Así que si la orden es orar, ¿qué es la oración? Vamos a ponerlo en común. Y como este es un tema tan, voy a decir así, básico, en principio, pues me encantaría que todos los chavales estén muy atentos. Primeramente les damos la oportunidad a ellos, ¿vale, amados? Y luego ahí estamos atentos, ¿sí? ¿Qué es la oración? Alex, Jafet, Anne, Ana María, Eder. Por ahí Jesús, estaba por ahí. Me quedé con tu nombre. ¿Qué es la oración? ¿Qué se os ocurre? Hablar con Dios, muy bien. ¿Aceptado? ¿Lo aceptamos como válido? ¿Sí? Como esencia, hablar con Dios. Hay algo más profundo, ¿vale? Que el hablar con Dios, ¿verdad? Sí, ese encuentro es ese medio de comunicación, de comunión
con Dios, ¿no? Porque es por medio de la oración donde nosotros nos presentamos y presentamos nuestros corazones delante de su trono, y normalmente es el lugar donde Él muestra el suyo, ¿sí? ¿Para qué oramos, amados? ¿Cómo practicáis vosotros la oración? Empezamos por ellos. ¿Alex? Atendemos a los ejemplos para luego no repetir, ¿vale? Y vamos dando cada uno una cosa distinta, porque hay multitud de cosas. Yo cuando me puse a pensar, ¿no?, qué cantidad de cosas podemos hacer a través de la oración, son muchas. ¿Alex? ¿Tú cuando oras, para qué usas esa oración? ¿Para pedir cosas? Muy honesto. Estamos todos de acuerdo contigo. ¿Cómo? ¿Cómo? Por eso. Estamos todos. ¿Qué más? ¿Cómo? Amén. Para buscar esa fortaleza. Entramos en esa intimidad con el Padre. Para que me limpie el corazón, luz, ¿verdad? Muchas veces delante de Él. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Leo. Venga, ahí tampoco se me olvida el nombre. Ahí, Quilicuá, muy bien. Bueno, y sobre todo para pedirles perdón, ¿verdad? Sí, es verdad. Oramos, entramos en esa presencia para decirle, uy, Señor, lo he fastidiado, ¿eh? Le acabo de meter una patada a este compañero, ¿verdad? Que le he dejado hecho polvo, así que perdona, ¿verdad? Estoy haciendo mal, me estoy portando mal con mis padres. ¿Qué más? ¿Por sanidad? Muy bueno. Vale, ahí estamos. Vamos a hablar, y muchas veces para expresar nuestros sentimientos. ¿Qué ocurre cuando hay una pareja? Se están conociendo. ¿Qué van a hacer? Dialogar, se van conociendo, ¿no? ¿Sí? Se expresan sus sentimientos. Con nuestro padre muchas veces, bueno, necesitamos, hay veces que llego, me tiro al suelo. Señor Jesús, ¿verdad? Y igual solo lloro. Pero ahí lo dejo, ¿verdad? Eder. Te pillé. ¿Para qué más? Para que bendiga los alimentos. Que yo, perdonar, hago un paréntesis, yo a veces digo, pero si Él nos lo da, ¿cómo no va a estar bendecidos? A veces suelo decir yo, Esto ya es reflexiones mías, que a veces digo, sí. Fijaros que la oración, bueno, perdona, que te ha tocado, pero fijaros que la oración hebrea de los judíos con los alimentos normalmente suele ser, lo que ellos dicen es, bendito tú, Señor, Rey de la eternidad, porque tú nos has dado del fruto de la tierra. ¿Sí? Entonces, ¿a quién bendicen? ¿A los alimentos? A Dios. Al Dios que nos ha dado los alimentos. Esa es la clave, ¿eh? Aprovecho, perdón. ¿Qué más? Muy bien, para limpiar el corazón, Gabriel, ¿no? Osondo. Para pedir dirección. ¿Qué tengo que hacer? No tengo ni idea. ¿Cuál es el trabajo que tengo que escoger? ¿Cuál es la chica con la que me tengo que casar? ¿No? No tengo ni idea el club en el que me tengo que apuntar, que el otro. O si me tengo que apuntar en el club, ¿verdad? No tengo ni idea. Muchas veces. Y es bueno que entremos en esa
relación para pedirle. Oye, de verdad que muchas veces no lo tomamos en serio, pero es que son cosas tan trascendentes que podemos entrar en esa oración. Al final es una oración rápida. Oye, yo a veces digo, Aita, ¿qué me he visto? ¿Sí? Es una cosa rápida y sencilla. Yo, no, a veces, oye, ¿me ayudas por favor a escoger aquí algo entre que no tengo? No, eso suele ser porque tenemos mucho, demasiado guardado en el armario, ¿no? Pero sí, pero a veces incluso para, ¿cómo me he visto? ¿Qué me he visto? Hay cosas mucho más trascendentes, lógicamente, ¿verdad? Como he dicho, para pedir consejo. Muy bueno, muy bueno. ¿Algo más? Para interceder por otras personas. Para interceder. ¿Cómo? Para bendecir a otras personas. Para dar las gracias por esas bendiciones, como decía Eder también, ¿no? En concreto por lo que es esa provisión. Para conocer su voluntad. Ahí entramos no para decirle nosotros algo, sino para preguntar. ¿Habéis entrado en la presencia del Señor para preguntar? Bueno, quizás, como he dicho, ¿no? También el consejo, ¿no? Sí. ¿Sabéis cómo se llama eso? ¿Le habéis oído a Bea como lo que ha dicho? Más o menos, venga un poquito más alto, para allí, para que puedan oír. Eso es adoración. Me someto. Aquí estoy, me rindo. Esa es la adoración. Luz para poder entender la palabra. Muy bueno. Concretamente al Espíritu Santo, que es el encargado, ¿vale? Amado Espíritu, por favor, ¿no? Ayúdame a entrar en esta palabra, a tomar entendimiento. Muy bueno. Muy bueno. Por sabiduría, para pedir sabiduría. Para conocerle. Cambios en nuestras vidas. ¿Alguien más ha empezado? Discernimiento. Sí. Para pedir fe. Ahí ya, bueno, ya entonces estiramos la lista, ¿verdad? De las peticiones. Ahí está, vete apuntando, por favor. Sí. Hay veces que también entramos en esa presencia nosotros muchas veces para buscar instrucciones. ¿Cómo tenemos que hacer algo? ¿Qué quieres que nosotros hagamos? Por ejemplo, ayer, ¿no? Nos habló, puso en nuestros corazones esa intercesión por España, unirnos con los hermanos en Madrid, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo hacemos? Pedimos instrucciones. ¿Qué palabra hay? Si hay alguna palabra, etcétera. Revelación. Pedimos revelación. Revelación al Señor, ¿no? Y para eso también sometemos ahí nuestro espíritu y a escuchar, ¿no? Necesita Dios, como decía la hermana, necesita Dios que nosotros le informemos de las cosas. Informar, no le vamos a informar. Él lo sabe todo, ¿verdad? Como bien dice la palabra, ¿verdad? Pero la oración es un acto de fe. La oración es un acto de fe porque nosotros estamos declarando cuando siempre vamos a Él antes de hacer cada cosa. Sí. Aún para leer la palabra, aún antes de comer, nosotros lo que estamos haciendo es dar un reconocimiento a ese Dios. Si vamos a dar gracias por los alimentos, de que Él es nuestro proveedor. Si vamos a pedir para poder incluso leer la Biblia, de que Él es nuestra guía y hay una revelación que la queremos tomar. ¿Sí? Cuanto más, reconocemos cuando vamos a por un consejo, a por una dirección, una guía, a que traiga luz a nuestras vidas y podamos ver nuestros pecados y poder limpiarnos, etcétera.
etcétera, etcétera. ¿Sí? Nosotros ahí le estamos dando gloria a Él, cuando así lo hacemos. Aunque dice, uy, pero si ya sabe, díselo, que le encanta escucharnos, porque Él recibe esa gloria. Estamos en el fondo reconociendo, ¿sí? Cuando tú vas continuamente a una persona, esa persona se siente honrada. Cuenta conmigo, ¿sí o no? ¿No? Padres ahí, si vuestros hijos van y os piden consejo, ¿qué tengo que hacer o tal? Estoy con este sentir, a uno se siente honrado, ¿sí o no? Y nos gusta a los aitas apuntar esos chavales, nos gusta mucho que nos pidan consejo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos honra. Y lo mismo a nuestro aitá que está en los cielos, ¿verdad? La verdad es que Dios se comunica, yo me daba cuenta, ¿no? En una comunicación siempre hay, a ver, los que habéis hecho lenguaje y todo esto, no sé cómo se llama ahora, los que habéis hecho lenguaje, Alex, ¿tú has hecho lenguaje? No, me pone así la cara como que... Pero tú vas al colegio, ¿verdad? Va, también. Es que es en euskera, ven, márcate. ¿Cómo se llama el lenguaje en euskera? Lengua castellana. Vale. Ya le he pillado. Gaztelania, vale. Bueno, amados, en una comunicación siempre hay que mínimo 2 partes. Una. A ver, amados, ¿de qué estaríamos hablando si solo hay una parte? De un monólogo. Eso es cuando uno habla y el otro... ¿Cuántas veces hacemos esto con nuestro padre? Mira, y tal, porque esto, porque tal, y yo, que me digas que tal, y cuando él va, y dice, bueno, que me tengo que ir a limpiar o a tal, al colegio, que salgo para aquí, que salgo para allá, ¿verdad? Así suele ser. En una conversación, mínimo, hay 2 partes. Y es importante para que la conversación fluya, que ambas partes tengan... Exacto, hay un tiempo, ¿verdad? Y para cada uno, sí, yo hablo, pero yo te escucho si tú me hablas, ¿verdad? Y esto es algo que tenemos que ponerlo en práctica también con nuestro aitá, ¿sí? Nos cuesta mucho. El silencio, yo creo que es algo que nos da terror. Marcela muchas veces cuando está aquí, estamos en oración, ¿no? Hay veces que ella suele decir, el silencio nos da tanto temor, ¿no? Porque nos sentimos incómodos, ¿es verdad o no es verdad? Estamos en una reunión y silencio, espérate, que alguien tiene que decir algo, ¿no? Nos cuesta reposar el espíritu y dejar, ¿no? Que igual reciba, perciba o adore, ¿no? En ese silencio, ¿no? No voy a decir ahora que los cultos de oración los hagamos así en pleno silencio, no estoy diciendo eso, ¿vale? Pero yo os alentaría a que practiquemos ese silencio, sobre todo cuando estamos en un tú a tú, como dice Óscar, en la intimidad. Y le digamos, amado mío, soy todo oídos. ¿Sí? Y ahí nos dispongamos. Normalmente se nos cierran los oídos. ¿Habéis oído lo que ha dicho Merari? Se nos suelen cerrar los oídos. ¿Sabéis por qué muchas veces? Porque no queremos escuchar a veces lo que sabemos que nos va a contestar, porque igual tenemos temor de que en el fondo del fondo sabemos la respuesta a veces de lo que vamos a decir, de lo que nos va a decir. Y por eso, ¡pluc!, no sabes cómo, por arte de magia, dice, se te taponan los oídos, ¿no? Es bueno el silencio, es bueno y es difícil practicarlo. Os invito. Yo creo que muchas veces lo he mencionado aquí, pero vuelvo a decirlo, ¿no? ¿Sí? La contemplación del Señor consiste en eso. Yo pensaba, yo digo, monjas contemplativas, yo decía, ¿pero a dónde vas? ¿Vivir la vida? ¿Sabes? Que quizás soy más de
dinámica, pero me parecía algo como tan raro, ¿no? Eso de vivir como en esa pausa y en esa contemplación, pero es algo tan precioso el aprender a tener esos tiempos, ¿sí? Para callar, para darle el tiempo a que Él pueda hablar, para que podamos tomar una palabra y reposar en ella, meditar en ella, esperar a que se nos haga luz, ¿no? O incluso hay personas, ¿no?, que tienen aquí ese don de poder contemplarlo, se abre la visión espiritual, ¿verdad? Y los que no tenemos, abrimos la imaginación, ¿sí? Y contemplamos. Como quien contempla a su esposa, a su pareja, ¿no? La mira y se queda embelesado. Bueno, pues ahí, así disfrutando, ¿no? Dios se comunica con nosotros de muchas formas, no solo de la oración. ¿Es verdad o no es verdad? Atentos, vamos a empezar por los chavales. ¿Cómo nos habla Dios? ¿Estás listo, Alex, que te has colocado el primer águila, hijo? Esto es lo mismo como en las reuniones, el de mi derecha la lleva clara. Pues aquí te tengo a tiro. Ahí Jesús ya se ha puesto en una posición donde yo le pueda ver bien. Muy bien. ¿Cómo nos puede hablar Dios? ¿Cómo se comunica Dios con nosotros? Venga, León. Por medio de la Biblia, ¿sí? Hay veces que estamos leyendo la palabra y ¡pum!, nos viene con claridad, ¿no?, todo eso que el Señor nos está queriendo hablar. A veces nos cuesta más. ¿Qué más? Por nuestros pensamientos. Vienen frases, vienen verdades, vienen retos, vienen cosas a nuestro pensamiento, ¿sí? Hay personas cuyos oídos espirituales están abiertos y también lo pueden escuchar, ¿sí? La mayoría de nosotros vienen a nuestros pensamientos y de repente aparece un pensamiento, una convicción, una frase, un reto. Muy bien. Que es una revelación al final, ¿no? ¿Qué más? Ahí nos habla, ¿no? Hace... Ten cuidado. Ese es el Espíritu Santo, ¿eh? Sí. ¿Qué más? ¿De qué forma nos habla Dios? A ver, venga, va. A través de personas, muy bien. Esas personas pueden ser los hermanos, ¿sí o no? Sí. A través de otros también. Incluso hay veces los niños. El Señor nos puede hablar mucho a través de los niños. Mira, os voy a lanzar un reto. Observar a los niños. Y sobre todo, si tenéis niños que son pequeños, observar a los niños. ¿Por qué os digo esto? Porque os vais a ver reflejados. Las actitudes que veis en vuestros hijos son las mismas que muchas veces nosotros tenemos para con el Padre. ¿Aceptamos el reto? ¿Cuántos tienen aquí niños? Bueno, igual ver a los chavales también, que no es tontería, ver a los chavales. Yo muchas veces cuando veo... Sí, son nuestro espejo. Ay. Bueno, alguien lo ha confesado. Se une a mí. No, porque te va a ver a ti. Te va a ver a ti en vez de... Sí, qué tremendo. Oye, cuando los niños son pequeñitos, de verdad, yo a veces se pueden parecer más a uno que al otro. Sí. Sí. A veces a los pequeñitos, cómo se comportan, cómo lloran, cómo berrean, cómo se quejan, en fin, uno mira y dice, guau, chaval, ahí estoy yo, ¿no? Mira, lo voy a apuntar aquí, a través de los niños. Muy bien. Merari tiene un corazón positivo, sí, señor. Tanto las debilidades como las fortalezas. Ahí lo podemos ver, sí, señor. Sí, señor. Amén. Nos alienta, ¿verdad? Cuando le ves ese genio, ese carácter al que te enfrenta y dice, ostras, ¿de dónde ha salido esto?
Amén, eso es. Lo entregamos a Cristo, ¿eh? Es genio que suele haber por ahí. Sí. Ana María, ¿de qué formas más puede hablarnos Dios? A través de sueños. A través de sueños. ¿Habéis tenido sueños donde habéis entendido que el Señor os está hablando? Sí, hay personas que además, el Señor trabaja de una forma muy especial a través de los sueños. ¿Qué más? ¿Revelaciones? Sí, de repente puede haber una revelación de algo concreto, ¿verdad? El Señor hay algo que nos está queriendo hablar o no. El profeta al final siempre toma esa revelación. Y él no profeta, ¿eh? De los maestros a través de personas, ¿no? Como decía ella, ¿no? A través de personas. Amén, amén. Sí, no solo exclusivamente la Biblia, sino que hay veces que igual eso al final sería como a través de otra persona, ¿no? Alguien que ya ha meditado, que ha estado en una situación clave o lo que sea y nos lo transmite, ¿verdad? ¿A vosotros el Señor os habla en momentos de crisis? Dios es un especialista en hablar en esos momentos, ¿sí? Donde más lo escuchamos, por la cuenta que nos trae, ¿verdad? Porque cuanto más tardamos en abrir los oídos, ¿qué nos ocurre? Sí, hasta la intuición. Así es. Esos momentos de crisis, de enfermedades, de problemas económicos, de problemas de relaciones, ¿no? En la contemplación. Os animo también, además de los niños, que lo voy a apuntar aquí, para contemplar la naturaleza. ¿Cuántas cosas podemos aprender de la naturaleza, de los diseños de Dios, verdad? Él nos habla de tantas formas, pero algunas de ellas que hemos mencionado están también relacionadas con la oración, ¿sí? Con los tiempos en los que le buscamos. Quizás no todas, como los sueños, por ejemplo, pero otras cuantas sí, ¿no? Y como decía, tenemos que aprender entonces a escuchar su voz. El versículo nos decía que tenemos que orar. ¿Os acordáis? ¿Tienes ahí el versículo? Claro, esta es textual. Bueno, yo tengo la de la 4ª edición, ¿vale? Que dice, estar firmes pues, ceñidos vuestros... ¿dónde voy? Orando en todo tiempo en el Espíritu. Entonces yo me voy a alinear a lo que tengo aquí, ¿vale? Orando en todo tiempo. Y luego vamos en el Espíritu, ¿sí? ¿Cuándo debemos de orar, amados? En todo momento. ¿Qué significa eso? Cuando estoy bien, pero también cuando estoy mal, ¿verdad? Cuando estoy alegre, pero también cuando estoy triste, ¿sí? Cuando necesito algo, pero también cuando lo tengo todo, ¿verdad? Y cuando estoy satisfecho, ¿sí? Cuando estamos en medio de un problema, pero también cuando ya hemos salido de él, ¿verdad? Y todo nos está yendo bien. Cuando estoy rodeada de enemigos, que esa es otra de las causas de la oración, que no lo hemos mencionado, que nos acechan, pero también cuando ya nos sentimos seguros, ¿verdad? En todo tiempo. Justo me fijaba en un detalle en el texto al mirar en el griego, en la Biblia interlineal, donde aparece la traducción, pero por palabras, ¿no? Que suele quedar así un poco raro a nuestra forma de hablar. Por eso luego ya vienen los traductores y hacen las frases más bonitas para que lo entendamos. Pero en este texto el griego nos dice que oremos en todo kairos. ¿Y os acordáis que decíamos que significa un kairos? Un tiempo, ¿sí? Un tiempo señalado, como moed. ¿Os acordáis en hebreo?
es en un tiempo señalado, ¿sí? Así que debemos de orar en todo tiempo en el que el Espíritu nos llame, nos indique como tiempo adecuado, ¿sí? Tenemos que estar listos, amados, y sobre todo me dirijo a casa de oración, listos, amados, cuando el Señor nos está llamando como congregación a orar en todo tiempo que sea necesario, ¿no? Cuando Él abre un kairos, un tiempo adecuado, ¿sí? Y dice en todo tiempo y orar en el Espíritu. Y yo pensaba, ¿hay alguna otra forma de orar? ¿Vosotros creéis que hay alguna otra forma de orar? De labios, con el cerebro, y más que con el cerebro. Ay. ¿Sí? Se puede orar desde el alma. ¿Cómo se llaman estas oraciones? Almáticas. ¿Qué significa eso de las oraciones almáticas? ¿Esas en qué están basadas? En la verdad, en el deseo de nuestra carne. Ay, nuestro corazón que todavía no está alineado con Cristo, todos esos sentimientos que se nos revuelven, ¿verdad? Y nos dejamos llevar por ellos. Y hay veces que oramos desde ahí. ¿Sí? Por eso la palabra aquí, y Pablo deja tan claro, orad en el Espíritu, amados. ¿Por qué? Porque las oraciones que salen, brotan desde el alma, no son imparciales. No van a salir del corazón del Señor, sino del nuestro. ¿Sí? En esas oraciones normalmente salen nuestras rabias, nuestros deseos, nuestros prejuicios, en fin, mucho, demasiado de nosotros, ¿sí? Y lo peor es que estas oraciones suelen ser utilizadas por el enemigo para dañar a las personas por las que oramos. A mí esto me resultó tan fuerte, conocerlo y entenderlo, y ver personas golpeadas, decir, ¿qué me está pasando? ¿No? Oraciones almáticas que golpean, que salen desde deseos propios, que salen expresando cosas que no nos alinean con el Señor, ¿no? Y quizás incluso acusamos en las oraciones. Y esto es difícil, es muy difícil de controlar, ¿eh? ¿Sí? Cuando nosotros estamos hablando, Señor, sí, bendícelo, ten misericordia, porque es un tal y es un cual y es un pascual y mira qué tal y cómo se le ocurre que ta y pum. Y yo lo que acabo de hacer es sacarle, que no Satán, ¿sabéis que es el acusador? Pues imagínate, ¿no? Y estás tú taca, sacándole los trapos sucios, ¿no? Al hermano delante del Señor. Sí, Señor, ten misericordia, ayúdale a corregir, amén. ¿Verdad? Y luego, además, nos levantamos satisfechos de que hemos sido intercesores, ¿verdad? Eso, gracias, porque yo no sé cómo los publica, cómo es este publicano que está aquí, por ejemplo, ¿no? Sí. Pues cuando yo comprendí eso, al ir adentrándonos en el tema de la intercesión, que el Señor nos iba trayendo revelación en medio de nosotros, nos dábamos cuenta, había una frase, ahí está, que mi marido y yo solíamos decir porque le escuchamos a otro pastor, ¿no? Que él siempre nos solía decir, bueno, orar no hace daño. Uy, yo cuando me di cuenta de todo esto y aprendí todo esto, y dice, oye, pues sabes una cosa, que orar, hasta orar puede hacer daño, ¿eh? O sea, que cuidado de dónde salen nuestras oraciones, ¿vale? Tenemos que estar vigilando. Si oramos por nosotros y oramos desde el alma, probablemente le vamos a atiborrar a Dios con peticiones egoístas, ¿no? O quizás nos dediquemos a llorarle y a llorarle. ¿Para qué? Para intentar manipularle a Él, ¿no? Mira que no soporto, quítame esta situación de encima. Que hay una promesa que dice que Él no nos va a dar más
de lo que podamos soportar. Pero nosotros vamos, Señor, Señor, quítame esto de encima, esto es algo más de lo que yo puedo soportar. No puedo, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí o no? ¿Qué estoy queriendo? Que me quiten un mondongo de encima, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo deberíamos de orar? Si orásemos desde el Espíritu, amados. Enséñame lo que me tienes que enseñar. Hágase tu voluntad. Dame fuerzas. Fortaléceme para poder sobrellevar esta prueba. ¿Sí? Tráeme luz, amado. Eso es. Sí, eso es una oración en el Espíritu. ¿Se da cuenta uno de la diferencia? ¿Sí? De no salir quizás huyendo, ¿verdad? Sino el poder saber encauzarlo, ¿no? Y buscar la verdad, ¿no? Un corazón conforme, o sea, una oración conforme al corazón del Señor. Orar en el Espíritu se trata de orar en una conexión completa con el Espíritu Santo. Bienvenido. Nuestra mente deberá de estar guiada, como hemos dicho, por el Espíritu Santo, ¿no? Sobre todo nuestro corazón, ¿no? Las palabras que hablemos, los deseos que tengamos, aún el silencio que podamos hacer, si lo hacemos desde el Espíritu, serán guiados por Él. Orar en el Espíritu nos habla de una oración que se basa en la voluntad de Dios. Hay un montón de versículos que tengo yo por ahí, pero no sé si... Igual si pones la de Primera de Juan 5. Yo simplemente menciono la verdad porque si no vamos a estar bastante tiempo. Ahora, los que apuntáis, porfa, Primera de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15, ¿no? Donde vemos que si pedimos conforme a su voluntad, es entonces cuando se nos va a ser escuchados, vamos a ser escuchados, se nos va a entregar lo que estamos pidiendo, ¿no? Habrá muchas veces que sabemos qué podemos pedir al Padre. ¿Por qué? Porque Él mismo quizás nos lo ha dicho antes, ¿sí? Porque Él nos ha revelado algo y tenemos una verdad, ¿no? Así que nosotros podemos, para orar, tomar esa verdad, o hay algo que el Señor nos lo ha dicho. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, lo saco aquí, esto es algo mío, ¿no? Por ejemplo, hace un tiempo que el Señor nos dijo que Él quiere a la casa Larrañaga. Yo soy Larrañaga, ¿vale? Entonces, cada vez que nosotros, varios hermanos que me acompañan en ese clamor, cada vez que nos unimos, ¿a qué me agarro yo? Sé cómo orar, ¿por qué? Porque lo que digo es, porque tú lo dijiste, ¿sí? Señor, me uno a tu corazón, tú quieres esta familia Larrañaga a tus pies. Yo lo tomo, ¿sí? Y en base a eso, clamamos, ¿no? Entonces, puedo saber también qué orar o cómo orar, porque tengo la voluntad revelada de Dios en la palabra, ¿no? O porque conozco sus promesas, ¿sí? Y también me puedo basar en ellas, ¿no? Por ejemplo, si estoy en medio de una prueba, yo puedo pedir que Él me ayude a encontrar la salida y confiar en que Él lo va a hacer. ¿Por qué? Porque hay una promesa, amados, ¿verdad? Hay una promesa que declara que hay un trono de gracia al que yo puedo acudir y Él siempre me va a mostrar una salida, ¿verdad? Así que tomo esa palabra y puedo orar con ella, ¿no? Pero otras veces la promesa que el Señor nos ha podido dar, ¿no? O su voluntad de bendecirnos está condicionado. Sí, muchas veces, exactamente. Cuando vimos el tema, toda una serie sobre las promesas de Dios, vimos que muchas veces las promesas de Dios están condicionadas. ¿Qué significa esto? Que tenemos que, primeramente nosotros, cumplir los requisitos. Si yo obedezco la condición, Él me responde. Con lo cual, ¿qué tendremos que hacer para empezar a orar? Asegurarnos que estamos
cumpliendo primeramente nosotros la condición, ¿sí? Tenía aquí escrito un ejemplo, voy a mencionarlo, no sé bien si te lo he dado o no te lo he dado, Mateo 6:33, ¿no? Esa palabra donde, por ejemplo, el Señor nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿no? Y las demás cosas se os serán añadidas, se os darán por añadidura, dice Valera, ¿verdad? Entonces, nosotros cuando estamos necesitados de una provisión, ¿a qué nos podemos agarrar para poder saber cómo orar? Vamos a tener que revisar nuestra vida. Nos han pegado una patada ya, ¿verdad? Dice, espérate, estoy buscando el reino de Dios y su justicia. ¿Sí? Ahora, si lo estoy buscando, vamos, yo clamo al cielo para decir, en el nombre de Jesús, cúbreme todas las demás cosas, Padre, por añadidura. Yo las recibo, ¿verdad? Con toda seguridad. Porque si algo es Dios, es que no es deudor de nadie, de verdad, que Él da con tanta abundancia, aunque Él dice que lo necesario, ¿no? Que nos va a dar lo necesario, aunque Él y su palabra dice que ¿cuáles son las cosas de verdad que son necesarias? Comida, alimento, vestido, techo, y el móvil no. No, ¿verdad? ¿No? Esto es algo que se ha convertido, oye, fuera bromas, que muchas veces tenemos un montón de cosas dentro de nuestra alma como completamente imprescindibles y necesarias. Las vacaciones tampoco, ¿a que no? No, no están escritas, ¿sí? Hay una vacación que tenemos cada 7 días. Ese descanso, ese Shabbat, ese es el que sí nos ha prometido, ¿no? Que si nosotros reposamos, ahí tenemos las fuerzas para el resto de la semana. Y aún la provisión, ¿verdad? También habrá momentos, dice la palabra, en que ni siquiera sabremos ni cómo expresarnos ni cómo orar. ¿Es verdad o no? ¿Sí? ¿Qué nos promete Pablo ahí en Romanos? A ver, yo aquí le estoy oyendo a Óscar, vosotros no, pero venga, va. Así es, eso es. Dice, cuando no sepáis ni cómo orar, ¿no? El Espíritu Santo intercede por vosotros. Y además qué bonito, porque intercede de una forma en la que Él sí sabe cuál es la voluntad del Padre y en ese sentido Él lo va a hacer, ¿no? Cuando nuestras oraciones sean guiadas por el Espíritu Santo, van a ser auténticas, espirituales de verdad, ¿sí? Serán oraciones que buscan siempre la gloria de Dios. Serán oraciones que siempre busquen que el reino de Dios se extienda, que su nombre sea alabado, que su nombre sea reconocido en el mundo, que el mundo proclame lo grande que es nuestro Dios. Esas oraciones, ¿no? Deseará, como en el ejemplo que hemos hablado, el poder enfrentarse a la pureza, ¿sí? Señor, no quiero huir. ¿Quiénes suelen leer o saben de la iglesia perseguida? En esta congregación hay mucha información, pero yo no sé quién la lee. Algunos sí. ¿Sí? ¿Alguna vez habéis leído revistas, las revistas que nos mandan de todos esos hermanos que están en persecución? ¿Cómo suelen orar ellos? Por fortaleza. No suelen pedir nunca, eso es, fortaleza. No dicen, quítanos esto, fortaleza. En medio de la situación, fortaleza. Igual vamos a tener que aprender nosotros mucho de esto. Lo vamos a tener que ir practicando en nuestras vidas, yo creo, en estos tiempos que entramos. Personalmente creo que podemos orar en el Espíritu, adorar en el Espíritu, etcétera, etcétera, cuando permanecemos en Cristo. Sí, muchas veces hemos hablado de Cristo como una dimensión, toda una dimensión que es Él, donde Él se manifiesta, ¿sí? Cuando nuestro corazón permanece, como diría en palabras que utiliza Juan,
¿sí? Cuando permanecemos en Él, cuando habitamos en esa dimensión que es Él, donde hay paz, amor, gozo, ¿sí? Ahí se nos desarrolla la paciencia estando ahí es desde donde van a empezar a salir oraciones completamente alineadas a nuestro Dios. ¿Qué ocurre cuando la oración no es del Espíritu, amados? Que no es escuchada. Eso es, algunas topan en el techo, ¿no? Puede ser que el Señor no escuche. Dios es Dios, ¿vale? Dios es Dios. Y oye todo. Pero os aseguro, bueno, que está en la palabra, de que hay muchas cosas en las que Dios dice, esto ni lo escucho, no lo oigo. ¿Sí? No voy a ir igual un poco rapidito, hacemos así, tú vas poniendo los versículos y yo voy, ¿sí? Oraciones hipócritas. Serían las oraciones que podamos hacer con el objetivo de impresionar a otros. ¿Qué dice la palabra? Mateo 6, para el que quiera esté apuntando, Mateo 6, versículos del 5 al 8. Que cuando ores para impresionar a la gente, recibe el aplauso, porque ya te has quedado con todo lo que... Exactamente, esa va a ser tu recompensa, ¿verdad? La falta de fe, amados. Oraciones con falta de fe. Marcos 11, del 22 al 24, no está. Ah, sí. Bueno, ¿sabéis por qué es? Porque tenemos que buscarlo nosotros. La tecnología, venga, que esto es un reto. ¿Cuántas veces el Señor nos ha dicho, cuidado con la tecnología? Que al final no sabemos ni cómo abrir la Biblia. ¿Sí o no? ¿Alguien ya sabe dónde está el libro de Marcos? En el Nuevo Testamento, vamos bien. ¿Sí? Marcos 11, 22 al 24. Tengan fe, respondió Jesús. Les aseguro que si alguno le dice a este monte, quítate de ahí y tírate al mar, creyendo, sin abrigar la menor duda de que lo que dice sucederá, entonces lo obtendrá. ¿Sí? Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. ¿Sí? Debemos de confiar plenamente en que Dios tiene el poder de hacer aquello que estamos pidiendo. Santiago 1. Santiago 1, versículos 5, y luego vamos a mantener el de Santiago con el dedo ahí puesto, ¿vale? Porque hay unos cuantos versículos ahí interesantes. Santiago 1, del 5 al 8, voy a leerlo. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Así que por quien seas, no vas a tener ningún problema. Si eres hombre, si eres mujer, si eres listo, eres tonto. Dice el Señor que te va a dar si tú le pides, ¿verdad? Pero sigue diciendo, pero que pida con fe, sin dudar. Porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado para el otro por el viento. Y quien es así, no piense que va a recibir cosa alguna del Señor. Así que a trabajar la fe, amados, ¿sí? Y no es un convencimiento de que me lo va a dar con cabezonería, ¿vale? Hemos dicho que desde el Espíritu. Con lo cual primero lo alineamos y después, ¿sí?, perseveramos en lo que estamos diciendo o desarrollamos esa fe, ¿no? Dios disfruta cuando una persona pone la total confianza en quien tiene el poder para hacer
algo, ¿sí? El Señor se deleita. Otra de los motivos por los que el Señor no nos va a responder, cierra sus oídos cuando oramos con motivos egoístas. Santiago 4. Versículos 2 y 3. Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden, y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones, para satisfacer sus propias pasiones. Así que cuando estemos pidiendo por el gusto propio, nuestras propias pasiones, ¿qué nos va a decir el Padre? Me estaba acordando de una hermana, perdonad, me estaba acordando de una hermana que solía decir, lero, 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 tengo orejas de pescado, ¿no? Olguita solía decir así. No oigo, tengo orejas de pescado, decía. Ay, Señor. El Señor no escucha con actitudes de orgullo. Santiago 4, seguimos ahí. Versículos del 6 al 10. Sigue diciendo. Pero Él nos da mayor ayuda con su gracia. Por eso dice la Escritura, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que, sométanse a Dios, resistan al diablo, y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios, y Él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos. Ustedes, los inconstantes, purifiquen su corazón. Reconozcan sus miserias, lloren y lamentense. Que su risa se convierta en llanto y su alegría en tristeza. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Si queremos ser levantados, nos humillamos, porque con el orgullo el Señor no lo soporta, no soporta a los orgullosos. Otro de los motivos por los que Él cierra sus oídos, cuando están las relaciones dañadas, cuando hay relaciones dañadas. La falta de perdón, amados, es algo que cierra los oídos del Señor. Cuando nosotros cerramos nuestros oídos a la petición del otro, Él los cierra para con nosotros. Marcos 11 dice 25 y 26, dice así. Y cuando estén orando, si tienen algo contra alguien, es decir, alguien te ha hecho daño, ¿vale? Si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Puede ser también que seamos nosotros el que les hayamos hecho daño, ¿sí o no? O vosotros no hacéis daño. Todos, ¿verdad? Todos hacemos daño, ¿no? Así que el Señor nos habla en Mateo 5, nos dice 23 y 24, dice así. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Ahora ya no eres tú el que tienes algo contra el hermano, sino que es el hermano el que tiene contra ti. Algo has hecho, ¿sí? O algo siente que has hecho. Deja tu ofrenda allí delante del altar. ¿Por qué? Porque no te va a ser recibida. Ve primero, reconcíliate con tu hermano y luego vuelves y presentas tu ofrenda. Así que cuando venimos sucios, no se nos escucha. Santiago 5, 16. No, espera. Confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es
poderosa y eficaz. ¿Qué dice Pedro con respecto a las relaciones matrimoniales? Primera de Pedro 3:7. ¿Qué dice él? Además, si mal no recuerdo, es una exhortación a los varones. De igual manera, ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es delicada, o la versión de Reina Valera dice como a vaso más frágil, que ambos son herederos del grato don de la vida. ¿Y cómo termina ese versículo? Diciendo, así nada estorbará vuestras oraciones. Porque las discordias, incluso en el matrimonio, hacen que el techo del hogar quede endurecido, ¿no? Y no fluye la oración. Y un último punto que yo tengo aquí, puede haberlo más, ¿vale? El Señor no escucha cuando hay un pecado. Ya no solo tengo problemas en relaciones, sino hay un pecado que se está desarrollando y hay falta de arrepentimiento. Justo ayer mencionábamos una parte de este versículo. En Isaías 1 tenemos aquí al pueblo del Señor. Isaías 1, un pueblo que el Señor la amaba, ¿sí o no? ¿Sí o no? Mucho, ¿no? Eso es, que el Señor se apasionaba por este pueblo. Pero hubo un momento. ¿Era un pueblo obediente o desobediente? Desobediente. ¿Nos parecemos en algo? Sí. Nos parecemos en algo, ¿verdad? Sí. A Dios le ofende grandemente que vengamos a presentar nuestras oraciones, nuestra adoración, cuando nosotros estamos pecando. ¿Por qué? Porque si nosotros nos estamos presentando delante de Dios es porque somos conscientes de que hay un Dios en los cielos, somos conscientes de muchas cosas que el Señor nos ha pedido y aún sabiéndolas, las hacemos. Isaías 1, leo a partir del 13 al 15, tengo aquí indicado. Fijaros las palabras del Señor. No me sigan trayendo vanas ofrendas. El incienso es para mí una abominación. Fijaros que se supone que era él el que había hablado de que se llevaban incienso y ofrendas, ¿vale? Pero ¿a qué punto cuando todo esto está manchado por la práctica del pecado? Es una abominación, es algo asqueroso para él. Luna nueva, día de reposo, asambleas convocadas, que eran órdenes de él, pero dice, no soporto que con su adoración me ofendan. ¿Con qué? Con su adoración me ofendan. Yo aborrezco, es la expresión de Dios, ¿vale? Aborrezco sus lunas nuevas y festividades. Se me han vuelto una carga que estoy cansado de soportar. ¿A dónde el corazón del Señor? Fijaros lo que dice. Cuando levantan sus manos, porque era la forma de adoración, ¿sí? Cuando levantan sus manos, yo aparto de ustedes mis ojos. Fuera. Aunque multipliquen sus oraciones, no las escucharé. ¿Por qué? Porque tienen las manos llenas de sangre. Y ayer reflexionábamos sobre este versículo, ¿no? Manos de sangre. Y uno dice, pero bueno, eso es, tengo mala leche, pero tampoco, ¿no? Mirad, amados, Jesucristo nos dijo que como miremos mal a un hermano, sí, ya somos culpables de juicio. Ay, si le llegamos
a insultar o a declarar como ese repudio. Cuando nuestros corazones se levantan contra nuestros hermanos, ¿se nos llenan las manos de qué? De sangre. Porque dice Jesús que somos homicidas. Así que el Señor, con manos llenas de sangre, no escucha sus oraciones hasta que no haya arrepentimiento, sí. El Señor nos dice, mediante toda oración y súplica, decía el versículo que estábamos reflexionando. Así que, ¿qué tipo de oración? Hemos hablado de muchos tipos de oración, pero ¿qué oración nos está invitando Pablo en concreto a hacer nosotros en medio de toda esta vida de batalla espiritual? Además de en el espíritu, habla sobre todo de oraciones o peticiones y súplicas. Un clamor, tiene que ser peticiones donde hay fuego, donde hay pasión. En la batalla espiritual necesitamos entrar en un entendimiento de lo que estamos, clamando, voy a decir, ¿sí? Oraciones con súplica. No es lo mismo pedir que suplicar, ¿es verdad o no? ¿Os ha tocado alguna vez suplicar? ¿No? ¿Y cómo insistimos, Por favor, por favor, por favor, ¿verdad? Por favor, ¿no? Por favor. Y si tenemos que llorar, lloramos en las súplicas. Así nos dice él. Peticiones y súplicas. Peticiones y súplicas. No olvidemos, ¿verdad?, que el contexto de Pablo en el que estamos hablando es de batalla. Y termina diciendo velando con toda perseverancia en la traducción que yo he analizado, ¿vale? Y al mirar, otra vez, con esta Biblia que se llama interlineal, donde aparece el griego y el castellano, etcétera, etcétera, me llamó la atención, lo que más me llamó la atención fue que la palabra velando la traduce del griego de una palabra que en el griego es un absteniéndose de dormir. Cuando uno es consciente de la realidad espiritual, cuando uno es consciente de la batalla que tenemos continua a nuestro alrededor, uno se dispone, amados, a encender la vela para pasar tiempos de la noche orando. Por eso es tan importante, yo creo que es algo que el Señor a Casa de Oración nos quería adiestrar cuando Él nos retó en adiestramiento, ¿sí? Eso de levantarse por la mañana, no se puede orar en otros momentos. Pues por algo el Señor escoge las 5 de la mañana. ¿Es un sacrificio? Sí lo es. ¿Le gustan al Señor nuestros sacrificios? Me encanta. Porque le estamos diciendo cuán importante eres. Que ni aun las sábanas me van a retener en este pozo gozoso, ¿no? Es la cama, ¿no? Pues no. Me despojo de todo ello, ¿verdad? Y me dispongo, ¿no?, a entregar y a disponer mi vida y a ponerla ahí delante. Es importante, amados, esos tiempos de velar, de encender la vela, de encender la vela para estar con Él, ¿no? Para proteger a nuestros hijos, clamando por proteger a las familias de la congregación, para proteger a este pueblo o a la región en la que estamos viviendo, o en el país en el que estamos viviendo, o en el continente, etcétera, etcétera, lo que quieras. Pero hay momentos en el que el Señor nos está diciendo que oremos en el Espíritu, en todo tiempo, velando. Encendamos la vela para entregarle esos tiempos, esas horas tan agradables dentro de la cama. Se las entreguemos a Él, ¿verdad? El problema que tenemos, y esto ya estoy hablando a Casa de Oración,
es que a pesar de todas las cosas que Dios nos ha ido revelando, no las creemos. No nos sentimos suficientemente amenazados. Nos habían dicho, cuidado con este año, año de cambios, año de se cierra una película y va a empezar otra, ¿no? Solo cuando nos toca en la salud a alguien de la casa o cuando nos ocurre a nosotros una catástrofe, nos damos por aludidos, porque somos duros de cerviz. Menospreciamos muchas advertencias y es probable, y esto es lo que más pena me daba, ¿vale?, de que tengamos que acabar velando por esos niños por los que no hemos orado suficientemente cuando eran pequeños. ¿Y sabéis lo que nos va a ocurrir cuando sean grandes? Muchas lágrimas se van a tener que derramar, porque cuando se van haciendo grandes, se van a ir metiendo en problemas mayores. No va a ser el mismo problema del niño. Y ahí sí vamos a tener que encender la vela, ¿sí? Porque nos vamos a encontrar con hijos que caigan en pecados, que nos dañen, que nos escandalicen. Por favor, amados, que seamos sabios. Escuchemos el consejo, como dice Proverbios. Oremos ahora, encendamos la vela ahora, que son más pequeños. Dice, velando con toda perseverancia. ¿En qué consiste esa perseverancia? Exacto. ¿Se trata de estar continuamente repitiendo la misma cosa para torcer el brazo de Dios? No. La palabra perseverar tiene relación con la idea de constancia, como estáis diciendo, de paciencia, persistencia. Tiene relación con el verbo en griego que significa atender constantemente, continuar sin desviarte, adherirse firmemente a algo, agarrarse bien a algo. Y Dios nos está llamando hace tiempo, años, a la perseverancia. Ya esta exhortación es casa de oración. Así que, amados, volvamos a activarnos como casa de oración, que cada uno reciba lo que tiene que recibir en esta mañana. Volvamos a activarnos como casa de oración, volvamos a levantar clamor e intercesión por nuestras familias, amados, por tus hijos. ¿Sabéis qué nos ocurre? Que las personas que igual estamos intercediendo por la mañana no son precisamente los que tenemos muchos de nosotros los hijos pequeños. Y si vosotros no empezáis por los vuestros, nosotros lo único que el Padre nos permite es acompañaros. Nuestro clamor es de acompañamiento. Nosotros nos unimos a vuestro clamor, pero si no hay ningún clamor desde vosotros, ¿a dónde va a llegar todo eso? A ningún lado. Así que, por favor, en el nombre de Jesús, volvamos nuevamente a activarnos. Tantas necesidades, asuntos que el Padre nos pone por delante, están ahí. Hagámoslo ahora, en el kairos en el que se nos ha llamado a ello, para no tener que hacerlo más adelante en muchas peores condiciones, cuando ya haya una desesperanza quizás, ¿no?, mayor en nuestros corazones. En el nombre de Jesús, Señor, nosotros te presentamos nuestras vidas, pidiéndote perdón, Señor, porque muchas veces no escuchamos, Señor, tu llamada, no escuchamos tu shofar, Señor, cuando nos llamas a la oración. Perdónanos, Señor, por dejar de ser conscientes de esa batalla espiritual que está constante ahí, ese león rugiente que nos rodea queriendo dar zarpazos a nuestros hijos, aislarlos de nosotros para poder comérselos, Señor. Todas esas situaciones que muchas veces se provocan en nuestras casas, Señor, aún en la congregación, Señor. Vuelve, por favor, en tu misericordia, Señor, a darnos aliento. Señor, por favor, esta palabra en el nombre de Jesús deje de caer vacía ya. Señor, se termina el tiempo, por favor, en tu misericordia.
de que cada palabra que salga de aquí caiga en saco roto, por favor. Que seamos sabios, Señor, sabios, Señor, sabios, Señor. Y tomemos la parte que nos corresponde, Señor. Clamamos, oh Dios, por una casa de oración que sea eso, casa de oración, Señor. Intercesora, congregación de batalla, que sepa avanzar en este territorio, en la marcha en la que tú estás queriendo en tu corazón. Te bendecimos, Señor Jesús. Gracias, gracias, Señor, gracias por disponerte a charlar con nosotros, a escuchar nuestras penas, a traer dirección, a traer consuelo y tantas cosas, Señor, que tú nos das. Maite Saitugo, Aita. Te amamos, Aita. Te amamos, Padre. Te bendecimos. En nombre de Jesús.